Olis, aparezco, ¿cómo andan? Espero que estén súper bien. Y sí, nos encontramos once again para hablar del fantasma de la ópera, esta vez desde otra visión o desde otra perspectiva. Mil disculpas por la luz, no son ni las 6 de la tarde y ya se ve así. Y no puedo hacer mucho más que eso, seguramente a lo largo del video se va a ir oscureciendo más y más. Así que bueno, es lo que hay. Miren, estoy tan ponchada, tengo un buzo gigante de nana, atrás está Hachi. La otra vez en la calle me paró una chica scout, una niña scout, y me dijo, ay, qué lindo buzo. Así que me sentí muy contenta porque cuando nos paran las niñas, a las girls, para decirnos algo lindo, es como una caricia al alma. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del fantasma de la ópera. No es un tema nuevo en el canal. Tampoco profundicé tanto en esta perspectiva en otros videos y es básicamente el motivo principal por el cual este es mi libro favorito. Así que vamos a estar hablando de esto y cuál es la cuestión. Vamos a estar hablando de el fantasma de la ópera a través del mito plutoniano. Es decir, en este video vamos a estar hablando de mitología, de referencias directas, de lo que sería el mito de Hades y Perséfone, que están como dentro de este libro, ¿no? Que podemos encontrar en el libro del fantasma de la ópera, porque yo siento que el fantasma de la ópera es una especie de como redefinición del mito de Hades y Perséfone. No estoy diciendo que Gaston Leroux escribió un fanfic de Hades y Perséfone, sino que estoy diciendo que es como una reinterpretación. No sabemos si consciente o no, es decir, no sabemos qué pasaba por la mente de Gaston Leroux al escribir El fantasma de la ópera y si realmente todas las referencias y paralelismos constantes con respecto al mito de Hades y Perséfone no sabemos si realmente fueron conscientes o no, pero sin importar eso, los vamos a estar analizando en este video y obviamente también vamos a estar hablando de astrología un poquito. Bueno, entonces vamos a empezar. ¿Por qué yo digo que El fantasma de la ópera es mi libro favorito? Porque representa el arquetipo plutoniano. Y claro, acá nos metemos a hablar en lenguaje y código astrológico. ¿Qué es el arquetipo plutoniano? Es mucho más fácil comprender y acercarnos a la astrología a través de la mitología. Entonces, si decimos Plutón, decimos Hades. Básicamente, ¿quién era Hades en la mitología griega? O Plutón en la romana. Bueno, Hades era el dios de los muertos, entre otras cosas. Era el rey del inframundo. Obviamente, a lo largo de todas las culturas y mitologías nos vamos a encontrar con un montón de representaciones de este arquetipo plutoniano de la doncella que accede al inframundo, es decir, otro plano de la conciencia, raptada por algún dios que tenga que ver con los muertos o algo similar. Otro mito plutoniano que en mi caso es mi favorito, es el de Izanami e Izanagi, que es el japonés, que es bastante parecido al de Hades y Perséfone, pero tiene unas vueltas de rosca que a mí me gusta todavía más. Pero en este caso y en este video vamos a estar hablando del fantasma de la ópera a través del mito plutoniano en relación al mito que todos conocemos y que es el más popular, que es el de Hades y Perséfone. Así que bueno, primero vamos a definir ¿qué es el arquetipo plutoniano? ¿No? Y acá yo tengo mi cosito donde escribo las ideas para mis videos. Y si vamos a pensar tanto en Plutón como Hades en mito y Plutón como arquetipo astrológico, vamos a estar hablando de un montón de ítems que vamos a ver que todos están marcados y todos aparecen en el libro. Obviamente, disclaimer, este video va a estar lleno de spoilers sobre el fantasma de la ópera, así que si no querés spoilers, este no es tu video. Bueno, Plutón en astrología podemos definirlo como un planeta que representa el poder, temática que está mucho en el fantasma de la ópera. Representa la corrupción, temática que está mucho en el fantasma de la ópera. Representa la mafia o lo mafioso. El personaje de Eric es directamente un mafioso. Representa la transformación, es algo que está en todo el libro. Representa la muerte, la obsesión, el misterio, lo oculto y el dolor. Bueno, en astrología, entre muchas otras cosas más, eso es lo que representa Plutón o Hades, mitológicamente diríamos. Y todos esos arquetipos y todos esos ítems
aparece en el fantasma de la ópera. Es decir, todos estos temas atraviesan el fantasma de la ópera. Por eso yo digo que representa el arquetipo plutoniano. Ahora, es muy loco porque cuando agarramos el libro, constantemente vamos a encontrar paralelismos entre la simbología del mito de Hades y Perséfone y lo que sucede en el libro. Obvio, vamos a estar diciendo que Eric, o el fantasma de la ópera, representa la figura de Hades y Christine representa la figura de Perséfone. También creo que es importante decir o pensar que el arquetipo o la energía plutoniana, pensándolo como Hades, Perséfone o Christine, Eric, es, digamos, una moneda con dos caras. Es decir, en algún sentido representan las dos dualidades de una misma energía. En algún sentido, si bien obviamente Perséfone es más cool que Christine, vamos a estar diciendo que no puede existir el otro sin, digamos, uno. Entonces eso también es una forma de interpretarlo. Si bien sabemos que en el libro Christine es un personaje que no tiene nada de especial, es una mujer completamente irrelevante y el genio maldito, etc. Es el fantasma de la ópera. La historia no existiría sin la motivación que despierta Christine. Lo mismo pasa con el mito de Hades y Perséfone. Perséfone siendo la diosa de la primavera, bla, 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 ella se convierte en la diosa, bueno, del inframundo y de la transformación y demás por ese despertar que tiene al contactar con Hades. Bueno, vamos a empezar con la simbología. Bueno, en principio en este libro nos encontramos con nuestro personaje, que es Eric, que es el fantasma de la ópera, que vive bajo la ópera de París, en un castillo, literalmente, o sea, en el subsuelo de la ópera de París, con un lago. Esto básicamente es el inframundo. Podemos interpretarlo como el inframundo personal de Eric, porque cada vez, en cada instancia que Christine accede a, digamos, los terrenos del fantasma de la ópera, está, digamos, entrando a otro nivel de conciencia o a otra realidad. Y todo el tiempo el libro hace referencias a que es como si fuese el inframundo. De hecho, lo describe de una manera muy similar como vamos a encontrar descrito el inframundo de Hades. Y después yo les voy a leer cachitos del libro también como para profundizar en eso. Pero no solo eso, sino el elemento del agua. El fantasma de la ópera tiene su lago y en el mito de Hades nos vamos a encontrar con el río Aqueronte. Y esto lo tengo anotado acá. El agua del fantasma de la ópera remite al río Aqueronte, que, bueno, básicamente en el río este del mito todo se hundía, menos la barca de Caronte, que es el que llevaba a los muertos, y remite al fantasma de la ópera nadando con su barca en su lago subterráneo. Y también a lo largo del libro sucede que ese lago es importante para la historia, personajes mueren en ese lago, el fantasma de la ópera es el que va con su barquita, de hecho es tipo lo que yo me he tatuado, el fantasma de la ópera en su barquita, entonces de nuevo remite también al río Aqueronte del mito. Bueno, importante saber que Caronte llevaba obviamente las almas de los muertos en ese barquito. Ahora, obviamente Plutón representa el misterio, lo oculto, lo que hay detrás de. Eso ya de por sí está también representado por la máscara que lleva Eric. Y obviamente es como muy representativo de también la energía plutoniana, porque Plutón desenmascara, Plutón va a la raíz. Y eso es un poco de lo que se trata el libro El fantasma de la ópera. Pero para mí la instancia de Christine desenmascarando al fantasma de la ópera, cuando llegamos al momento en el libro donde Christine le saca la máscara al fantasma de la ópera, ¿cuál es la motivación? Es la curiosidad que genera ese misterio, ¿no? De tener que saber qué es lo que hay detrás de, qué es lo que hay de fondo, revelar, develar. Y esto es claramente para mí, o sea, del todo súper referente de cuando en el mito de Hades y Perséfone, Perséfone come la fruta del inframundo, que se suele decir que es una granada.
¿Por qué para mí es lo mismo? Porque tanto la máscara como la fruta representa la sustancia del inframundo que uno no tiene que ingerir. En este caso, Perséfone lo ingiere y Christine la revela la sustancia del inframundo. Entonces, una vez que ellas dos ya estuvieron en contacto directo con esa sustancia del inframundo, ya no pueden abandonarlo por su propia cuenta. Esto lo vemos cuando Christine, cuando el fantasma de la ópera, después de que ella le saca la máscara, le dice a Christine, ahora ya no vas a volver por tu cuenta, entonces como que te voy a tener que raptar. ¿Por qué? Porque ya reveló la sustancia del inframundo. Y para mí esa instancia de fruta máscara representa el mismo momento del mito, digamos. No sé si se entiende, no sé si me siguen con el delirio místico. Arre. Bueno, a ver. En ese momento es cuando Christine, a partir de que le saca la máscara, comienza a vivir en un estado entre mundos. Porque es cuando hay momentos del libro donde nos vamos a encontrar a Christine habitando la superficie, el mundo de los vivos en la ópera, y en momentos donde habita el mundo de Eric, que es el inframundo o el mundo de la muerte. Y a partir de ahí es donde comienza como ese ondeo de estoy en un mundo y en otro, que es lo mismo que pasa con Perséfone, porque Perséfone, después de haber establecido una relación con la sustancia del inframundo, tiene que estar parte de su tiempo en el inframundo y parte de su tiempo en el mundo de los vivos. Entonces, en algún sentido, también representa esa dualidad que sucede con ambas mujeres. Bueno, después el momento del despertar. Obvio, en algún sentido, el mito de Hades y Perséfone, lo que le pasa a Perséfone representa el momento del fin de ser una doncella, o sea, implícitamente está demostrado que es el comienzo del despertar sexual de Perséfone al contactar con Hades. Y ahí ella pasa de ser simplemente la diosa de la primavera al ser también la diosa de los muertos y la transformación, es decir, ese despertar que le genera contactar con el inframundo o con Hades, le genera más poder. Y esto mismo pasa con Christine. Cuando Christine contacta con el fantasma de la ópera es cuando ella empieza a cantar mejor y a brillar y a deslumbrar su máximo poder, que en este caso tiene que ver con el arte. Pero el hecho de contactar con el fantasma de la ópera y contactar desde un engaño, cosa que también le pasa a Perséfone, el hecho de ser engañada al momento de ser raptada, que eso también tiene que ver parte con lo oculto de Plutón. Ahí es cuando Christine despierta como su máxima potencialidad y también obvio, si bien no hay ninguna escena explícita ni está explícito en ningún momento que haya sucedido algo físico entre Christine y el fantasma de la ópera, es obvio que hay como un despertar de lo que es ser mujer, que eso sucede en las dos instancias, tanto con Christine como con Perséfone. Obviamente lo que es más obvio y más claro en ambas historias es el tema del rapto. Ambas fueron raptadas a una esencia de inframundo, a un lugar subterráneo en contra de su voluntad, pero también esto juega un poco con este momento donde las dos están como entre mundos y quieren pero no quieren estar ahí. En el caso de Christine es más obvio porque obviamente es una historia larga donde hay muchas idas y vueltas entre los personajes, pero también, bueno, esto nos muestra la dualidad entre el horror y el despertar, porque constantemente es una historia, las dos, que nos despiertan esta sensación de horror, el rapto, el engaño y el despertar, en este caso las facultades de Perséfone, de diosa de la transformación y de diosa del inframundo, y de Christine de sacar su máxima potencialidad como cantante y el despertar de ella como mujer. También en el libro de Gaston Leroux hay constantemente referencias a la muerte directas, a Plutón. Eric duerme en un ataúd, no hay cosa más plutoniana que dormir en un ataúd. Obviamente no quiero dejar pasar el hecho de
o sea, de aclarar o decir que, claro, que el fantasma de la ópera tiene elementos uranianos, hablando desde el plano astrológico, por esto del genio incomprendido, pero el arquetipo principal es Plutón. Otra de las cosas que me parece importante mencionar, ya que estamos hablando de astrología, es de la misma carta natal del escritor Gaston Leroux, es Sol conjunción Plutón en astrología, entonces claro que iba a escribir algo con ese arquetipo, ¿no? No solo es Sol conjunción Plutón, sino que tiene Plutón oposición Luna, y la Luna es el regente de su carta, porque él tiene ascendente en Cáncer. Entonces claramente que el escritor tiene una sustancia plutoniana en la carta muy intensa, y obvio que eso se va a manifestar en la historia que escriba. Si uno es fiel a lo que es, va a escribir lo que sea, una historia que sea fiel a las energías de su carta natal, obviamente. Y esto está muy fuerte. Cuando lo vi en la carta natal de Gaston Leroux, digo, bueno, obvio, vas a escribir un libro que represente el arquetipo plutoniano. Bueno, eso es como, en síntesis, lo que quiero decirles, lo que les quiero contar, pero obviamente quiero que leamos juntos algunas partes del libro El fantasma de la ópera. Acá traje mi edición en español, la única que tengo en castellano, que es la que tiene, obviamente, el prólogo de la ICK, para, bueno, ir charlando e ir mostrándole esas partes que yo digo, bueno, es como muy literal. A veces yo me pregunto si no es a propósito y consciente que esto tiene tantos paralelismos, este libro tiene tantos paralelismos con el mito de Hades y Perséfone, y si es que Leroux era totalmente consciente de que estaba haciendo como básicamente una reinterpretación en base a su propio personaje, ¿no? Así que bueno, yo les voy a ir contando algunas referencias que encuentro. El tema de la transformación está durante todo el libro. Por ejemplo, acá tenemos una parte que dice: quizás sea indiscreto, pero solo el amor es capaz de realizar un milagro tal, una transformación tan fulgurante. Esto es cuando hablan de que Christine se empieza a lucir como cantante, que es cuando empieza a contactar con el fantasma de la ópera. Esto tiene que ver con ese despertar y esa transformación que es contactar con la energía de Plutón, que básicamente es eso, ¿no? Un tránsito de Plutón es un despertar y es una transformación, y también es una muerte. Bien. Bueno, acá es un momento del libro donde literalmente Plutón está nombrado. Dice: le preguntaban en el taller de qué maestro, en qué estudio frecuentado por Plutón le habían dibujado y pintado tan hermosa cabeza de muerto. La propia muerte debía haber posado como modelo. Bueno, después tenemos frases totalmente dramáticas y maravillosas, estilo el destino te encadena a mí sin retorno. Esto también lo podemos ver en el musical, en la canción del fantasma de la ópera de The Point of No Return. Creo que es una de las canciones más plutonianas del musical y es una de mis favoritas. Y bueno, obviamente el hecho de el sometimiento, el estar encadenado, atrapado o lo que sea, es una energía muy plutoniana. Todo lo que tenga que ver con la sumisión, el dominio, el sometimiento, el poder, la tiranía, etc. Así que bueno. Después tenemos otros pasajes estilo: está usted aprisionada por el más peligroso de los hechizos. Bueno, el peligro también es algo plutoniano. Y también en el libro hay como constantemente una demostración de esta dualidad entre lo que es el arriba y el abajo, es decir, la ópera en sí y el mundo de los vivos, y lo que sería el inframundo personal de Eric, que obviamente es tipo en los bajos fondos de la ópera. Y acá, por ejemplo, tenemos un diálogo de Christine que dice: nuestro amor es demasiado triste en la tierra, pasémoslo por el cielo, verá qué fácil es. Y acá no le está hablando a Eric, sino que le está hablando a Raúl. Y en algún sentido es como esta dualidad de lo que es el amor con Raúl, que es un amor superficial y básico y normie, versus el amor intenso, totalmente desquiciado y tóxico con Eric. Porque creo que, o sea, nadie que haya leído este libro puede decir que Christine no sentía algo por el fantasma de la ópera, o sea, está claro, pero el tema de
es esto de la dualidad constante entre el horror y el despertar que le genera el tipo, ¿no? Acá tenemos otra maravillosa esencia plutoniana que dice: ya no me queda más que un día y si no voy será él quien vendrá a buscarme con su voz. Me arrastrará con él a sus dominios bajo tierra y se arrodillará ante mí con su calavera. Me dirá que me ama y llorará. Si viera sus lágrimas en las cuencas negras de su calavera, no puedo volver a ver esas lágrimas. Bueno, él me arrastrará con él a sus dominios bajo tierra. De nuevo, completamente plutoniano. Me dijo que había descendido a la tierra para hacerme experimentar las alegrías supremas del arte eterno y me pidió permiso para darme lecciones de música todos los días. Bueno, bla, 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 bla. Fueron lecciones celestiales. De nuevo está como esta dualidad entre el despertar plutoniano, que es el horror, pero también es el como don oculto. No nos olvidemos que Hades en la mitología es el dios de la muerte, pero también es el dios de las riquezas y de la fortuna en algún sentido, pero más bien como de las riquezas. Entonces se suele decir tanto que Escorpio y Plutón es como la joya oculta, y esto también está como muy demostrado en el libro. Después hay otros pasajes donde de nuevo como que queda más claro que es un inframundo en algún sentido, como el lugar donde habita el fantasma de la ópera, porque dice: me pareció que bajábamos siguiendo una inflexible espiral hacia el corazón mismo de los abismos de la tierra. O sea, todo el tiempo usa palabra abismo, subterráneo, son todos sinónimos para Plutón en astrología. Cuando hablamos de Plutón en astrología estamos usando constantemente la palabra abismo, averno, subterráneo, etc. Por ejemplo, acá esto para mí es un re paralelismo con el mito de Hades y Perséfone, que le dice: no corre usted ningún peligro si no toca la máscara. Es lo mismo de no corre ningún peligro si no come la fruta del inframundo. En este caso la sustancia del inframundo acá es la máscara. En vez de Christine consumir algo, lo revela directamente, pero es lo mismo. Así que nada. Esto para mí es uno de los mejores momentos del libro porque explica perfectamente qué es lo que siente y qué es lo que le pasa a Christine con el fantasma de la ópera, que es esta contradicción tan grande que le genera el tipo. Y esto lo dice, encima es uno de los mejores momentos y lo dice el personaje más tipo blando posible, que es Raúl, o sea, el tipo normie. Y él le dice: entonces, ¿para qué hablar? Usted lo ama, su miedo, sus terrores, todo eso es también amor, y del más apasionado, de los que no se confiesan, de los que se estremecen cuando se piensa en él. Piense, un hombre que vive en un palacio bajo tierra. Y bueno, esto creo que explica claramente lo que es la experiencia un poco Venus-Plutón, es decir, el amor plutoniano. Y la experiencia plutoniana. Esto mismo se puede trasladar al mito de Hades y Perséfone perfectamente. Entonces nada, es lo que les decía antes de tipo el despertar y el fin de la etapa de doncella, y lo que evoca el fantasma de la ópera o Hades en la mujer. Bueno, me ama, despliega ante mí un intenso y trágico amor, tremendamente plutoniano. Me ha raptado por amor. Me ha encerrado con él bajo tierra por amor, pero me respeta, se arrastra, gime, llora. Bueno, arquetipo plutoniano en su máximo esplendor. De vuelta, esta también es una de las mejores partes del libro para mí, que le dice Cristina a Eric: le pregunté por qué, ya que me quería, no había encontrado un medio mejor de decírmelo que el de arrebatarme para encerrarme bajo tierra. Y ella le dice: es muy difícil hacerse amar en una tumba. Y él le dice: cada cual tiene las citas que puede. Bueno, y acá es cuando Eric le muestra que efectivamente él duerme en un ataúd. Y dice: en medio de la habitación había un dosel del que colgaban unas cortinas de paño rojo, y bajo el dosel un ataúd abierto. Al verlo retrocedí. Ahí es donde duermo, dijo Eric. En la vida hay que acostumbrarse a todo, incluso a la eternidad. Bueno, maravilloso el símbolo del ataúd, tremendamente plutoniano.
Em, y acá es cuando él le dice también otro de los símbolos literales, que es la muerte, el hecho de la relación constante de que Eric está hecho de muerte, de que es algo muerto, que está totalmente atravesado por la muerte, etc. Entérate de una vez que estoy hecho enteramente con algo muerto, de la cabeza a los pies, y que es un cadáver quien te ama, quien te adora y quien no se apartará jamás de ti. Haré ensanchar el ataúd, Christine, para más adelante cuando estemos al término de nuestros amores. ¿Ves? Ya no río, lloro. Lloro por ti, Christine, que me has arrancado la máscara y a causa de ello no podrás abandonarme jamás. Mientras, podrías creerme bello, Christine, era posible que volvieras, sé que hubieras vuelto, pero ahora que conoces mi monstruosidad, huirás para siempre, no te soltaré, te guardo conmigo. ¿Por qué quisiste verme? Insensata Christine, ¿por qué quisiste verme? Bueno, de nuevo el tema de la revelación del oculto plutoniano y el juego que hay durante todo el libro hasta que ella revela lo que hay abajo con el tema del misterio, ¿no? El encanto que hay también en el misterio plutoniano, pero también la necesidad extremadamente plutoniana de revelar lo que hay detrás. O bueno, Hades. Ustedes pueden reemplazar cada vez que digo Plutón por la palabra Hades. Y esta parte también para mí es muy clara, donde dice: yo misma me había aprisionado para siempre y mi curiosidad iba a ser la causa de todas mis desgracias, igual que en el mito de Perséfone, que en algún sentido que ella quede como ligada al inframundo es por haber comido el fruto. Así que bueno. También el tema del poder, cómo se demuestra constantemente que el fantasma de la ópera o Eric tiene total dominio de sus aposentos y todo lo que está alrededor de la ópera. Y bueno, al principio del libro tenemos un montón de datos e información de cómo es básicamente un mafioso y cómo está chantajeando a los directores de la ópera, que eso es algo súper plutoniano también, pero el tema del poder, por ejemplo, acá lo vemos que dice: por donde quiera que llame a Eric, él me oirá. Él mismo me lo ha dicho. Es un genio muy especial. No crea, Raúl, que se trata simplemente de un hombre que tiene la extravagancia de vivir bajo tierra. Hace cosas que ningún otro hombre podría hacer. Sabe cosas que el resto del mundo ignora. De nuevo, o sea, Hades, literalmente. Así que bueno, seguimos. Esto también, el tema del dolor plutoniano, y en algún sentido vemos la motivación de Eric y por qué hace lo que hace cuando lo vamos conociendo más como personaje. Este es el relato del persa, que dice: yo conocí hasta qué extremo de sublime y desastrosa angustia podía llegar el dolor de Eric. Eric es un personaje súper sufrido, súper sometido, que después también obviamente demuestra la cara de la otra moneda. A mí por eso me gusta tanto este libro, porque demuestra las dos partes de la dualidad plutoniana. Demuestra el sometimiento, demuestra todo lo darks, todo lo terrible, el ocultamiento, el dolor, el sufrimiento, pero también demuestra la transformación, el poder en su buena expresión, digamos, ¿no? Pero también representa todo lo extremista que es una polaridad plutoniana, y bueno, todo lo delirante que puede ser la intensidad que se vive siendo o teniendo el arquetipo plutoniano. Que bueno, las personas que sean muy escorpionas me lo van a comprender. Esto es maravilloso también, Escorpio, Plutón en su máxima expresión. Yo mismo me resignaba difícilmente a la idea de tener que luchar con un hombre que no era realmente visible, sino cuando lo deseaba, y que además veía todo a nuestro alrededor en medio de la más completa oscuridad. La oscuridad es también otra característica plutoniana, y el hecho de que describa a Eric como un ser capaz de ver claro en la plena y completa oscuridad, básicamente lo califica a Eric también como parte de la oscuridad, pero también siendo portador de la luz interna que hace que sea capaz de ver a través de la oscuridad. Entonces, constantemente, yo a veces veo interpretaciones del fantasma de la ópera, yo creo que es muy literal Gaston Leroux, pero bueno, como, no sé, hay gente que habla del fantasma de la ópera y termina hablando como si Eric fuese un personaje discapacitado, literal, y como diciendo las cosas que pasan por, tipo, sufrir una discapacidad y ser como aislado de la sociedad. Yo entiendo que puede tener esa lectura,
pero durante todo el libro tenemos alusiones a cuestiones que son fuera del mundo. No necesariamente voy a decir cosas fantásticas, pero todo el tiempo hay un misterio en torno a la figura de Eric que te hace pensar si realmente es nada más un humano deforme o si tiene algo más allá. Es también parte del encanto plutoniano del libro, que vos lo terminás de leer, y sabés que Eric es un hombre, es decir, no es que es un inmortal, pero hay algo como mágico o hechizante o misterioso sobre la figura de Eric que demuestra que tiene un poder más allá de lo superficial o mundano. Así que bueno, de nuevo Eric en su momento escorpiano. Después de todo, ya que debemos morir juntos y que tengo tanta prisa como tú, sí, yo también estoy cansado de esta vida, ¿entiendes? Bueno, básicamente le plantea a Christine que se mueran juntos, lo cual es tremendamente escorpiano y súper dramático, ¿no? Y después, esto también me parece importante mencionarlo porque yo veo tantos paralelismos con respecto al mito de Hades y Perséfone, pero lo único que es distinto en algún sentido es el final. Por eso yo digo que es una reinterpretación, porque en el mito de Hades y Perséfone sabemos que Perséfone se queda con Hades, pero hay como una especie de trato donde ella mitad de año tiene que permanecer en la superficie, porque también es la diosa de la primavera y bla bla bla. En este caso, bueno, digamos que el fantasma de la ópera o Eric renuncia a este amor trágico y renuncia a la vida, básicamente. Por ejemplo, acá dice, había renunciado a todas las cosas existentes en la superficie de la Tierra, y con eso también equivale el renunciar a Christine, porque Christine es un ser de la superficie de la Tierra también. El hecho de la cosa plutoniana absorbente de querer llevar hacia el fondo lo que te querés adueñar, ¿no? Eso es una característica muy plutoniana también. Pero en el libro, en algún sentido, Christine se queda con el normie, se queda con Raúl, se queda con el insulso, porque claramente yo me quedaría con el fantasma de la ópera, o sea, no hay duda que el fantasma de la ópera es tipo el verdadero hombre. Pero bueno, lo que cambia es el final. Más allá de que está claro que Christine queda totalmente atravesada por lo que pasó con Eric y es súper trágico y obviamente es algo que la deja marcada, ¿no? O sea, la cicatriz plutoniana es algo que nunca se va a ir. Todos los que vivimos tránsitos de Plutón intensos o somos muy plutonianos en nuestra carta, la cicatriz plutoniana no se borra. Y eso también es lo que muestra el libro, ¿no? O sea, la transformación, el haber estado en el inframundo es algo que no se olvida. El haber pasado por ese estadio es algo que uno no se puede olvidar, es algo que no se borra, pero Christine se queda con el insulso. Y el fantasma de la ópera no tiene final feliz, pero bueno, esto no es un mito, es una historia, entonces también es lo esperable que Christine no se quede con el fantasma de la ópera, porque Christine no es plutoniana. Por eso yo digo, si bien son tipo las dos caras de la misma moneda, por eso yo digo Perséfone es más cool, porque Perséfone, claro que después se convierte en la diosa del inframundo y de la transformación. Pero bueno, los mitos siempre van a ser más cool. Pero bueno, este libro es maravilloso. Quiero cerrar con esto, muy neptuniano de mi parte, pero bueno. Tenía un corazón capaz de contener un imperio, pero tuvo que contentarse con una cueva. Decididamente hay que compadecer al fantasma de la ópera. Bueno, maravilloso este libro. Y siento que, bueno, así como me gusta la Iseca, probablemente la Iseca hizo una lectura similar de este libro. Lo sé porque al principio, en el prólogo, hace una lectura muy parecida. De las cosas que yo siento y percibo del libro. Por este motivo es uno de mis libros favoritos, es algo muy personal. Entiendo que este libro es un clásico que no le fascina a mucha gente. Yo creo que te tiene que fascinar nada más si tenés la polaridad plutoniana muy activa en tu carta. Yo soy una persona que estoy casi toda aspectada por Plutón, y pasé tránsitos de Plutón durante toda mi vida. Entonces siento como esta energía de Hades que atravesó mi vida. Yo tengo Venus trígono a partir Plutón, tengo Mercurio cuadratura Plutón. Bueno,
tengo Plutón en la 12, pero conjunción la 11. Y durante toda mi vida pasé tránsitos de Plutón. Tuve Plutón oposición Luna durante 800 años de mi vida. Y después Plutón conjunción ascendente. Y ahora estoy con Plutón sextil mi Sol, que es el primer tránsito que está siendo como más amable, porque los otros no son muy amables. Pero bueno, toda mi vida viví tránsito de Plutón. Entonces también por eso me siento así. O sea, yo, si a mí me preguntan cuál es el personaje de la literatura que más te representa, sin duda es el fantasma de la ópera. Otros dirían, pero ¿no te sentís identificada con Christine? No, yo me siento identificada con el fantasma de la ópera. Y sí, es un personaje súper tóxico y súper trágico, pero yo lo leo y digo, soy yo. Al mismo tiempo es como mi máximo crush literario, entonces nótese el narcisismo terrible. Pero bueno, en mi caso a mí no me atrae lo contrario, a mí me repele, o sea, yo siempre voy a buscar lo más similar. Tipo, no me atrae lo contrario. Pero claro que en ciertas personas funciona el hecho de que lo distinto te complementa. En mi caso no siento que sea muy así. Pero bueno, este libro representa el máximo arquetipo plutoniano y es algo muy raro de encontrar en un libro que cumpla tan a la perfección eso. Yo creo que soy una persona que en la literatura busco cosas a veces muy simbólicas o conceptuales y cuando encuentro eso es donde me flashea. Y es muy difícil encontrar esto en un libro, por eso El fantasma de la ópera es como mi libro definitivo. O sea, si yo me muero, ustedes tipo me queman con este libro. Así, arre. Me queman con este libro porque tengo esto, porque en el culto místico lo estábamos leyendo, pero nunca seguí. Avísenme en el culto místico si quieren que sigamos leyendo porque nos quedamos en el capítulo 5. Avísenme culto místico. Bueno, nada, esto es como el fin del video donde hablo más suelta. Pero nada, El fantasma de la ópera es el libro de mi vida porque siento que me representa sustancialmente, energéticamente, y es algo muy difícil encontrar algo así. Yo creo que todos los que somos lectores voraces tenemos como nuestro libro, que en algún sentido sentimos que tiene nuestra esencia. Obviamente a lo largo de toda nuestra vida lectora hay como muchos libros, pero si yo tengo que elegir el libro es definitivamente este. Y si yo tengo que leer un libro para el resto de mi vida, o sea, me condena la deidad no condena, pero vamos a inventar que sí, o suponer que sí, me condenan a leer un solo libro durante el resto de mi vida y yo elijo El fantasma de la ópera. Y también era el libro favorito de la Iseca, así que es como, bueno, muy intensa la conexión. De hecho, la Iseca constantemente habla en su obra del fantasma de la ópera y la Iseca, bueno, era muy plutoniano también por su parte y también muy uraniano, así que obvio que se iba a identificar. Nada, este libro es maravilloso y para mí es como de esos libros que son infinitos en algún sentido, así que obviamente quería traer al canal este video que me debía hace mucho de una explicación más intensa, hablando sobre, bueno, por qué me gusta tanto este libro. Obvio que yo tengo un video también súper largo hablando sobre el fantasma de la ópera, que lo voy a dejar ahí abajo, pero no ahondé tanto en esta cuestión conceptual o simbólica o mitológica o astrológica, que también es el tipo de lectura que yo hago de los libros. Es decir, yo filtro mi realidad desde una cuestión bastante abstracta, porque tengo Mercurio en Piscis y Neptuno en casa 1. Entonces, el tipo de libros que me gustan también siguen como esa tendencia. O sea, por ejemplo, no sé, pensemos en Clarice Lispector. Es una mina que es tremendamente TDAH, o sea, hasta en sus memorias, tipo si lees las crónicas, o sea, la mina se olvida de todo, es la persona más TDAH y tiene esa cosa de stream of consciousness que quizá en todo el libro no pasa absolutamente nada, pero es extremadamente simbólico y conceptual. Entonces nada, yo tengo como esa cosa de que a veces filtro por ahí. Y bueno, por eso este es mi libro favorito de toda la vida. Yo creo que es imposible que haya alguno que lo destrone. Después, hablando de arquetipos plutonianos, claramente podemos hablar sobre mi segundo libro favorito, que es La Venus de las Pieles, hablando de arquetipos plutonianos y de Venus, Trígono, Plutón, Partil, pero no lo puede destronar el fantasma de la ópera. Así que bueno, nada, espero que este video, no sé, espero que me hayan comprendido, porque a veces siento que yo hablo y es como que hablo en otro idioma por el tema de filtrar todo a través de la astrología, pero bueno, nada, cuéntenme si leyeron El fantasma de la ópera y si les gustó. Yo entiendo y sé que
las personas no necesariamente le van a dar esta lectura al libro porque no están obsesionadas con el libro. Y para algunas personas es simplemente un libro sobre un tipo con una máscara que rapta a una mina y que está re mal de la cabeza y que es re toxi. Y ya. Y ponen al fantasma de la ópera como un machirulo terrible. Yo entiendo. Puede ser esa lectura a veces en este mundo superficial. Pero bueno, yo soy una fantasma de la ópera lover, enjoyer. Y nada, tipo, hay que profundizar a veces en las cosas que nos interpelan muchísimo. Así que voy a dejar acá el video porque yo dije, no, este video va a durar 10 minutitos. Amiga, callate, ya está, ya se entendió. Arre. Bueno, qué sé yo, espero que se hayan divertido con este video largo. No voy a grabar otro video porque se nos está yendo la luz. Pero bueno, nos vemos otro día, gente. Gracias por estar acá, gracias por compartir conmigo, por seguir mi canal, por escucharme, por valorar mi opinión. Es algo como súper raro, ¿no? El hecho de que alguien tome tu palabra como algo importante o de valor. Así que nada, gracias por estar acá y nos vemos en otro videito. Los quiero un montón.